En el día de hoy se ha dado a conocer una encíclica del Papa Francisco que realmente es importantísima para toda la comunidad. Es una encíclica que habla del cuidado de la casa común. Muchos han dicho que es una encíclica sobre el ambiente, pero la visión del Papa es muchísimo más amplia y dice claramente que hay que apuntar a un cambio en la cultura y en la gobernabilidad, que es algo que nosotros compartimos plenamente, como lo dijimos y manifestamos en la declaración sobre el ambiente que hicimos en esta Corte Suprema la semana pasada. El Papa dice que el desarrollo debe ser sostenible, que hay que tener una idea más clara del consumo, que el consumo debe ser no desperdicio, sino compartir los bienes que nos han sido dados. El Papa dice que debe haber instituciones adecuadas para que este debate sea más claro en la sociedad. Y en lo que hace a los poderes judiciales y a la responsabilidad de todos nosotros, nos hace un gran llamado, igual que el que hicimos la semana anterior en esta Corte, a una responsabilidad social importantísima. El Papa dice también que no es posible ignorar que la naturaleza hoy es un sujeto débil, igual que los pobres. Así como escuchamos el grito de la naturaleza, debemos escuchar el grito de los pobres. También nos llena de alegría esta afirmación, porque es algo que nosotros hemos dicho en los últimos años. Hay que construir una ética de los vulnerables, y la naturaleza y los excluidos lo son, y deben merecer nuestros esfuerzos. También dice el Papa que le estamos dejando a los jóvenes un mundo que va a ser en gran parte basura, desertificación, y que, como también lo hemos dicho aquí, no es posible prometerle a los jóvenes un futuro si no nos ocupamos del ambiente. El Papa dice claramente que no hay una conciencia en la gobernabilidad actual sobre la importancia de este problema. Se lo trata como una cuestión secundaria, como una cuestión accesoria, no está en la agenda y por eso este llamado es tan importante. Él hace un llamado a la comunidad internacional, a lo que denominamos nosotros la gobernabilidad global, que debe ocuparse claramente de este tema, porque el mundo tiene un gran desafío. Y ocuparse de la cuestión ambiental, dice el Papa, no es una cuestión solamente de la naturaleza, sino del cuidado de toda la creación. Y él rescata la tradición cristiana, pero menciona también que hay otras culturas como la tradición nuestra de los pueblos originarios que vivían una idea mucho menos antropocéntrica y mucho más integrada con la comunidad y con la naturaleza, que es lo que el Papa dice. En definitiva, el llamado del Papa Francisco está destinado no solo a los creyentes, como él dice al comienzo, sino a todos, porque esta es una casa común. La naturaleza, el planeta, es una casa común y a todos nosotros nos debe interesar. No puede haber indiferencia. Los jueces en particular tienen que tener muy en claro esto, como lo hemos dicho la semana pasada, en el acto realizado en esta Corte Suprema. No podemos ser indiferentes al cuidado de esta casa común. El Poder Judicial tiene un rol protagónico y esta encíclica papal es extraordinaria en ese sentido porque nos da un mensaje muy claro del cambio cultural que necesitamos. El Papa habla de una visión más sistémica, de una visión más integrada en la naturaleza, el sistema biológico, el sistema cultural, el sistema institucional, el sistema económico. El Papa habla de que no es posible ignorar la deuda ambiental que tienen muchos países respecto a los menos desarrollados. El Papa dice
que la mayoría de los efectos de la devastación de la naturaleza los sufren los más pobres y los más excluidos, y que, como decíamos aquí, no hay una incompatibilidad entre la lucha por la igualdad y la lucha por la naturaleza. Y tampoco la hay, y esto lo dice muy claro, entre el desarrollo tecnológico y el desarrollo económico por un lado y la protección de la naturaleza. El Papa es muy claro en la defensa del desarrollo sostenible, que es lo que hemos dicho en la Asamblea de Río +20 en el año 2012, que cita expresamente esta encíclica. Por lo tanto, nosotros exhortamos a continuar en esta línea, a escuchar este llamado. Y como él bien lo dice, no hay necesidad de grandes acciones, porque las acciones pequeñas también son importantes. Es importante que los gobiernos tomen decisiones a escala internacional y que haya un verdadero diálogo sobre este punto en la agenda de la gobernabilidad global. También dice él que es necesario que los gobiernos nacionales tomen este tema en la agenda. Pero él dice, los pequeños cambios también son importantes. Cuando cada uno de nosotros en la vida cotidiana toma decisiones, cuida los desperdicios, gasta menos agua, cuida el ambiente, eso tiene un impacto. El llamado del Papa en este sentido es hacia los gobernantes en la escala internacional, hacia los gobernantes en la escala nacional y también hacia todos los ciudadanos, y en particular en lo que a nosotros nos toca, los poderes judiciales, debemos ser conscientes que tenemos un rol protagónico en este sentido. Por eso insistimos, la llamada del Papa es hablar de temas importantes. Él dice, no nos ocupemos solo de lo inmediato, ocupémonos de lo importante. Coincidimos totalmente con este pensamiento que acaba de explicar en el día de hoy en un mensaje dirigido a toda la humanidad. Muchísimas gracias.